yo voy a hablar sobre el fundamento de la dignidad humana. Me voy a centrar en ese aspecto, cómo fundamentar la dignidad humana. Y voy a hacerlo, voy a introducirme comentando una famosa expresión que hemos oído muchas veces de Dostoyevsky, una frase de su libro Los hermanos Karamazov, una frase en la que pone él en boca, en labios de uno de estos hermanos que cuando están viendo, comprobando hasta dónde puede llegar el mal, hasta dónde llega la pérdida de la dignidad del ser humano, ¿no? En un momento en el que se ha perdido el sentido último de la trascendencia, pronuncia Dostoyevsky la famosa frase: si Dios no existe, todo está permitido. Entonces voy a comenzar por comentar esa frase. Obviamente, esa frase, si Dios no existe, todo está permitido, puede tener una interpretación incorrecta. Una interpretación incorrecta. Por ejemplo, pues, si hay que entenderla como que el que no sea creyente no tiene ni ética ni moral. No, eso no puede decirse. O también pues, suponer que esa expresión, si Dios no existe, todo está permitido, pues venir a decir que la única forma de motivar la moral es recordarnos que debemos hacer el bien porque Dios nos lo manda, o tenemos que evitar el mal porque Dios nos lo prohíbe. Únicamente esa es la única razón para el bien o el mal. ¿Está mandado o está prohibido? O no digamos nada si lo entendemos como que la motivación para actuar el bien es la condición para ir al cielo y evitar ir al infierno. A ver, si obviamente entendiésemos, si Dios no existe, todo está permitido, si lo entendiésemos así, obviamente, pues es un error, porque parece que el bien o el mal no tienen entidad propia, sino que son fruto de una decisión arbitraria de Dios. No. Y hablar del bien o el mal no es fruto de una decisión arbitraria de Dios, ¿no? Como si, permitidme un ejemplo, ¿no? Como si, bueno, pues matar es malo porque Dios lo ha decidido. Vamos, podría haber sido al revés, ¿no? Como cuando nosotros decidimos que el semáforo verde significa pasar y el semáforo rojo significa parar. Pero bueno, podríamos haber puesto al revés, que rojo fuese pasar y verde fuese parar. Entonces parece como que el no matar es porque Dios lo ha decidido. Si hubiese decidido lo contrario, pues entonces sería al revés. No, obviamente eso no es así, ¿no? Es una visión absolutamente heterónoma, simplista, absurda de la ética, de la moral, ¿no? Esta visión, esta equivocada interpretación, esconde una incapacidad para entender los fundamentos metafísicos de la ética. La ética tiene unos fundamentos metafísicos. Las cosas no son malas porque Dios las prohíbe. No, Dios las prohíbe porque son malas, que es distinto. Muy distinto, pero que muy distinto, claro. En el fondo, ofende a Dios lo que daña al hombre. ¿A Dios qué le ofende? Lo que es contrario a la dignidad humana. Además de una ley divina, nosotros queremos que existe una ley natural que Dios dejó inscrita en la conciencia del hombre. Hay una ley natural que tiene su fundamento último en el Dios creador y que dejó inscrita en la conciencia del hombre. De ahí, por ejemplo, ¿no? Pues que autores como Kant tiene esa famosa expresión, ¿no? Hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto: el cielo estrellado que está encima de mí y la ley moral que está dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí, dice Kant. Es una cita potente, diciendo, todo ese firmamento solamente se explica por un Dios creador. Y la ley moral que yo tengo dentro de mí, esa conciencia que me llama a hacer el mal, me llama a hacer el bien y a evitar el mal, es como una presencia
oculta de Dios, ¿no? dentro de nosotros, presente en esa ley natural que Dios ha escrito, ¿no? en nuestro corazón. Por lo tanto, la interpretación correcta de la frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, no se puede hacer en ese sentido simplista, sino más bien en este otro. Porque yo creo que, obviamente, yo creo que es una frase importantísima, clave, pero más bien hay que interpretarla en el sentido que ahora me quiero desarrollar, ¿no? Nosotros creemos en que la ética tiene un fundamento natural, que es el fundamento metafísico de la ética, pero inevitablemente nos hacemos una pregunta, ¿no? La pregunta de cuál es el fundamento metafísico de la ética. ¿Cuál es el fundamento metafísico? Hay una ley natural, bien, pero esa ley natural, en el fondo, ¿en qué se funda, no? Y entonces nos encontramos con el Dios creador. La ley natural está fundada en que nuestra existencia es una participación del ser de Dios. Metafísicamente algo es bueno porque en el fondo es una participación del ser de Dios que es infinitamente bueno, ¿no? Ahora bien, pasa lo siguiente. Si Dios no existe, entonces ¿en qué se funda la ética natural? ¿En qué se funda la ley natural si Dios no existe? Esta es la cuestión. Entonces, claro, pues, ¿qué ocurre? Que inevitablemente, si quitamos a Dios como fundamento último, ¿no? de esa ética natural, pues entonces pasa a ser el consenso o lo políticamente correcto el fundamento último de las cosas. Al final es el consenso, es pues, lo políticamente correcto lo que termina por fundar el bien y el mal. Y entonces vamos obviamente a la frase de Dostoyevsky, es que si Dios no existe, todo está permitido, porque nosotros pues, hemos sido testigos de los bandazos o de las ideologías, hasta qué punto pueden llegar a pervertir la ley natural. Hasta qué punto las ideologías pueden llegar a ser perversas, ¿no? Bueno, pues que se lo digan a Hitler, que se lo digan a lo que aconteció en los gulags soviéticos, o que se lo digan a Macron, que ahora se presenta como el adalid de la libertad, ¿no? De la libertad, queriendo incluir pues, el derecho a matar y el derecho al suicidio como parte de los fundamentos de la dignidad humana. Es decir, que la experiencia de Dostoyevsky en nuestros días se repite. Se repite, ¿no? Y entonces, ¿en qué queda el famoso ideal de libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? ¿En qué queda? Yo recuerdo que el día en que Macron, ¿no? pues el día en que en Francia no se dio público, se dio el paso, ¿no? de incluir el aborto dentro de la Constitución, publiqué en redes sociales la siguiente reflexión. La historia demuestra que sin Jesucristo no hay libertad, igualdad ni fraternidad. Libertad es justo sobreponer mi libertad de elección sobre el derecho a la vida del inocente. Igualdad. ¿Acaso puede calificarse de igualitario que el destino de los seres humanos dependa de si son considerados como deseados o no deseados? Fraternidad. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, ciertamente, ¿no? Hay que hacerse la pregunta: ¿en dónde fundamentamos la dignidad del ser humano? En última instancia, ¿no? Una cosa es, decir, bueno, existe una objetividad en el bien y también existe lo intrínsecamente malo, ¿sí? Pero es que es muy importante, al final, esto sustentarlo. ¿Y esto en qué se sustenta? ¿Cuál es la razón última, ¿no? Y quiero aportar, yo creo que dos claves, una clave filosófica y una clave teológica, ¿no? Para fundamentar la dignidad de la vida humana.
La clave filosófica es la existencia del alma humana. Que no olvidemos que estamos hablando de una clave filosófica, de antropología filosófica, porque hoy en día hablar del alma casi parece que estás hablando de una cuestión de fe. No, perdón, la existencia del alma no es una cuestión de fe, es una afirmación de razón, de razón. La propia razón es capaz de concluir que el hombre no solamente tiene pues un principio biológico, sino un principio espiritual al que llamamos alma. Olvidarnos de eso creo que es una auténtica hecatombe, es poner las bases para que después acontezcan hecatombes, ¿no? Como la que ha acontecido en Francia. Recuerdo que Julián Marías, en un encuentro, ¿no? En un encuentro que tuvo en los últimos años de su vida, él subrayaba, hablemos del alma, la importancia de hablar del alma humana, hablemos del alma humana, porque hay ciertos principios que de obviarlos, de no recordarlos, al final terminan por ser olvidados cuando no negados explícitamente. Hablemos del alma humana. Que por cierto, el alma humana, la existencia del alma humana, fue un argumento decisivo en el momento en el que España, ¿no?, llevó adelante el descubrimiento de América. Fue un argumento decisivo para que España se negase a instituir la esclavitud en América. Una de las razones por las que Isabel la Católica y la corona española rechazan el trato de esclavos a los indios es porque precisamente los evangelizadores le recuerdan a la corona, que los indios tienen alma humana como la nuestra. Y si nosotros estamos cristianizándoles es porque tienen alma humana, y si tienen alma humana tienen dignidad, y si tienen dignidad usted no puede esclavizarles, nadie puede esclavizarles. Fue un argumento determinante en el momento del descubrimiento de América para respetar la plena dignidad de los indios, para entender que son hijos de la corona española y ciudadanos. Nos olvidamos de ello, ¿no? O sea, la afirmación de la existencia del alma humana fue un argumento decisivo, ¿no?, para el respeto de los pueblos aborígenes en América. Por lo tanto, creo que un fundamento de la dignidad humana filosófico es el recordatorio de la existencia del alma humana. En cada concepción hay un acto creador de Dios. En el mismo momento en que nace un embrión, en que un óvulo es fecundado, en ese mismo momento hay un acto creador de Dios, que es el alma humana. Que por cierto, es muy curioso, ¿no?, que desde hace pocos años se ha podido filmar con mucha precisión, es impresionante, supongo que muchos lo habréis visto, qué acontece en ese momento de la concepción, donde se produce un destello lumínico azul impresionante. Es curioso que en el momento en que el espermatozoide fecunda un óvulo se produce un destello de luz que es, bueno, por supuesto, no sé, que me impacta. Supongo, no, seguro que tendrá una explicación química, bien, ya la buscarán, pero a mí me parece bastante significativo, que en ese momento en el que acontece, ¿no?, la fecundación, en el que el alma humana, ¿no?, es creada e infundida, acontezca ese destello lumínico, ¿no? De olvidarnos de esto, de la existencia del alma humana, está teniendo muchas consecuencias. Por ejemplo, pues todo lo que es el animalismo, el hecho de que estemos personalizando a los animales en la misma medida en que nos olvidamos de la espiritualidad del hombre, nos olvidamos del alma humana y entonces tratamos a los animales como si fuesen personas. No, o sea, bien, entonces comienza el fenómeno de los perrijos y otras muchas cosas, o vemos a los perritos por los carricoches por la calle, que dice uno, pero por Dios, déjale al perro ser perro. Déjale al perro ser perro, que no le estás impidiendo su perreidad, vamos, le estás impidiendo su... Bueno, pues creo que todo ello es una consecuencia del olvido de lo que es el alma humana.
Y, y la segunda clave, el segundo fundamento es teológico. El primer fundamento digo que es filosófico y es la existencia del alma humana. La clave teológica es el recordatorio de que el hombre es imagen de Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Entre toda la creación, ¿no? El ser humano tiene esa condición de haber recibido esa imagen divina que le convierte en interlocutor, el interlocutor con Dios. ¿eh? La fe católica, lo dice el Concilio Vaticano II, dice que en realidad, entre toda la creación, el único ser que Dios ha querido por sí mismo son los ángeles y es el ser humano. El resto de la creación ha sido creada para el hombre. Ya sé que esto es políticamente muy incorrecto dentro de esta imagen del animalismo y de un ecologismo en el que no terminamos de destacar la dignidad específica del ser humano, pero es que es clave. Entre toda la creación, el único ser que Dios ha querido por sí mismo, porque es interlocutor directo suyo, es el hombre, ¿no? Y es la imagen y semejanza de Dios la que da un fundamento último a la dignidad del ser humano. Pero no quiero concluir sin señalar un detalle importantísimo. Estamos en el mes de marzo, y entonces desde hace algunos años la Conferencia Episcopal Española tomó también la decisión de que el Día de la Vida fuese el 25 de marzo, o sea, el día de la Encarnación. Anteriormente, el Día de la Vida era pues allá por Navidades, en torno a la Sagrada Familia. Y yo fui testigo, recién nombrado consagrado obispo, de un debate que hubo en la Conferencia Episcopal Española sobre esta decisión, sobre la decisión de que fuese el 25 de marzo, ¿no? El día. Bueno, claro, algunos obispos decían, a ver, es que si permitimos que el día 25 de marzo sea el día de la vida, de alguna manera vamos a dejar en segundo lugar la centralidad del hecho cristológico, porque entonces, a ver, la atención de los fieles se va a centrar más en el inicio de la vida humana, pero vamos a dejar en segundo lugar pues que el 25 de marzo es el día en el día que Cristo viene a nosotros, ¿no? Pero recuerdo como algunos hermanos obispos contestaron, y finalmente esta fue la opinión mayoritaria, diciendo que es Jesucristo y es su encarnación la que revela una vez más la dignidad del ser humano. Si ese embrión que estaba en el seno de María era persona divina, la persona divina del Verbo que tomaba la condición humana, ¿no vamos a reconocer la dignidad de persona humana a ese embrión que está en el seno de las madres? Y entonces una vez más vuelve a acontecer eso de que a la luz del Verbo encarnado, a la luz de Jesucristo, redescubrimos la dignidad del ser humano. Por eso el Día de la Vida está elegido el 25 de marzo, ¿no? Y creo que la cristología viene en socorro de la antropología, fíjate bien, ¿no? La cristología viene en socorro de la antropología para que nosotros, desde el misterio de Cristo, valoremos pues la dignidad del ser humano. Creo que, por lo tanto, hay fundamentos filosóficos, ¿no? en los que fundar la dignidad de la vida humana, como es la existencia del alma, y hay también fundamentos teológicos, como son la imagen y semejanza de Dios y como es la propia encarnación del Verbo que nos revela y nos descubre la dignidad del ser humano. Dejo aquí mi reflexión y os invito a todos, ¿no?, a que seamos conscientes de preguntarnos, de hacernos la cuestión de por la maravilla de la vida. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Entre toda la creación, la dignidad del ser humano está ensombreciendo el resto de la maravilla de la creación, que es impresionante, que es maravillosa, ¿no? El macrocosmos, el microcosmos, pero sin embargo todo ello
palidece comparando con la dignidad del ser humano. Lo dejo aquí.